Hace un año, el 27 de octubre, los argentinos nos conmovíamos con la noticia del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su homenaje, realizamos el programa desde un ámbito que lo recuerda, el Museo del Bicentenario. Luego de las experiencias liberales de los 90 y sus consecuencias, sobre todo en la región, hoy se plantea la necesidad de la acción articulada entre Estado, mercado y sociedad civil para generar cambios positivos en la vida de las personas. En el caso argentino, producto de la reactivación económica propiciada desde el Estado, se generó en los últimos años un resurgir del sector empresarial, en su mayoría compuesto por pequeñas y medianas empresas. Solo el Estado, como responsable de propiciar la generación de empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, podía sentar las bases para esa recuperación de la burguesía nacional, que entendemos como aquella que vela por su negocio y su interés, pero sin olvidar que para que estos prosperen deben darse en un marco nacional, regional o local que sea favorable a la mayor cantidad de personas posible. La burguesía nacional, las pymes y la responsabilidad social son los ejes en nuestro programa de hoy. La burguesía nacional en la Argentina había tenido un desarrollo demasiado ínfimo, casi molecular. La industria hasta ese entonces nacional tenía un lugar muy pero muy secundario, ligado casi siempre a ramas menores que pudieran contribuir a ese modelo exportador. A partir de la crisis de 1930, la Argentina se ve una situación novedosa, ligada a la situación del mercado externo, que la obliga a sustentarse a partir de la producción, bien, de su propia burguesía en función del desarrollo de un mercado interno. La estructura industrial argentina estuvo volcada históricamente a la producción de productos primarios, con escaso valor agregado. El impulso que se le dio en los últimos años a la ciencia, a la tecnología y al valor agregado del conocimiento son factores claves en el desarrollo. Vamos a compartirlo con el presidente de la Unión Industrial Argentina. Estamos en la sede de la Unión Industrial Argentina con su presidente, José Ignacio de Mendiguren. Gracias por recibirnos y la idea es compartir una charla acerca de la burguesía nacional. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias que nos hayan visitado. Para esta casa hablar de eso es un tema de los más importantes. Y yo creo que bueno, la industria en la Argentina fue siempre una cuestión de debate muy profunda. Es decir, desde que el mundo es mundo, la lucha está por dónde se agrega el valor. Estos son intereses concretos, no son temas ideológicos. Entonces la industria siempre, en un modelo, digamos, neoliberal o tradicional de Argentina, es el enemigo. Claro. El enemigo en términos que quita negocios. Todo valor que se agregue en la Argentina es valor que se deja de agregar en otro lado. Y el mundo desarrollado, a la Argentina le asume un rol, proveedor de materias primas. Es decir, tráiganos a nosotros lo que ustedes producen que nosotros no podemos, pero donde haya que pagar un alto salario en ese proceso, donde haya que contratar científicos, tecnología, eso es nuestro. Claro. Y para esto, desde las invasiones inglesas, esta es la lucha. Por eso que siempre la unión industrial o la industria en la Argentina es lo que hay que desprestigiar, es lo que hay que tratar de que no progrese. En el año 76, con el golpe militar, las únicas instituciones que se intervinieron en la Argentina fue la CGT y la Unión Industrial. El resto no se intervino para el proceso de Martínez Dios. Por algo debe ser. No veían enemigos en los bancos, en la bolsa, en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque el comercio lo que quiere es comercializar, no importa de dónde viene y dónde se fabrica. Entonces el único que atenta a eso es siempre la industria. Esta es la clave. Sí. No hay país desarrollado del mundo que no tenga o no haya tenido un proceso de industrialización importante. No hay país que pueda pagar altos salarios en forma permanente, no circunstancial, si no es un país industrial. Entonces, bueno, esto que es tan claro, en la Argentina este debate todavía no se terminó de resolver. ¿No? Pero queremos ahora, por eso, mira, hay un economista muy interesante, se llama Chan, que está en la Universidad de Oxford,
que tiene un libro que se llama Pateando la escalera. Y lo que dice, con todos los fundamentos, todos los países desarrollados del mundo subieron al desarrollo por la escalera del proteccionismo. Y cuando llegaron al desarrollo, patearon la escalera por donde habían subido y proclamaron el liberalismo. Bueno, nosotros, salvo estos últimos años, donde creo que hay claramente una decisión política en pos de la industrialización, yo creo que el gobierno hoy en la Argentina ha impuesto el relato industrial, que no fuimos capaces de imponer nosotros hace mucho tiempo, y creo que el sector industrial está respondiendo. Desde el piso de la crisis hasta acá, la industria ha crecido el 92%, y no solamente ha crecido una industria en particular, como puede ser a lo mejor otros países, Chile fue el cobre, otros países el mineral de hierro. Nosotros fue toda la industria y el agregado de valor. El Estado jugó un rol clave en el proceso de reindustrialización más importante de las últimas décadas. Un claro ejemplo es el del Banco de la Nación Argentina. Hace 8 años apenas podía entregar el 8% de sus créditos a las pymes. Hoy ese número es del 52%. Así pudimos hablarlo con su presidente, Juan Carlos Fábrega. El Banco de la Nación Argentina es un banco que tiene como objetivo principal la asistencia a las pymes. Este es el rol protagónico que le cabe al banco y todas sus políticas están dirigidas en su mayoría a las pymes. Está claro que después de una década del 90 complicada, a partir del año 2002-2003 se dieron políticas, claramente políticas de Estado absolutamente diferentes, que estas políticas públicas comprenden en su totalidad las pymes. Y este ha sido el objetivo claro del Banco de la Nación Argentina. Se advierte un claro crecimiento de la demanda del crédito para las pymes, pero muy en particular a la inversión productiva. Se han dado más de 61.000 créditos a pymes para inversión productiva exclusivamente por más de 11.000 millones de pesos. El mercado interno en la Argentina es un mercado estrecho. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores, porque todo aquello que significara una mejora en el nivel de vida de los trabajadores todavía no estaba dado. Se da la paradoja de un desarrollo de una burguesía nacional que necesita bien de estos trabajadores en términos que son la mano de obra bien necesaria para la producción, pero que como no tienen consagrados sus derechos ni logradas cantidad de reivindicaciones salariales, bien quedan por fuera de ese mercado interno. Entrevistamos a Alejandro Ramos, que es intendente de Granadero Baigorria, un pueblo en la localidad del conurbano rosarino. Tiene 35.000 habitantes en 12 kilómetros cuadrados y una experiencia que vale la pena que escuchemos. Veníamos de una ciudad, prácticamente un municipio que estaba desguazado, propio de lo que se venía viviendo hace muchos años atrás, donde un estado chico, prácticamente sin servicios. Así que lo primero que hubo fue una política de fortalecer el municipio, con mucha presencia, recuperar los servicios. Estábamos, sinceramente, Baigorria fue uno de los municipios más endeudados cuando nosotros asumimos a fines del 2007. Lo que sí que sirvió que el Estado, mucha gente de la que estaba fuera de este mercado laboral, la capacitamos, la formamos y hoy, gracias a Dios, ya están trabajando por su cuenta. Y esto obviamente que generó una ida y vuelta con el sector privado que hoy ya nos pone en una situación. Baigorria hoy va a tener los primeros laboratorios de electrónica, de desarrollo de software y TV digital, lo que hace que ya estamos avanzando y dando un salto de calidad en la formación profesional del sector de los trabajadores del cordón industrial. Y el día lunes ya estuvimos ahí abriendo una oficina de CEPYME, que es la única que hay en el país, una prueba piloto que hicimos con el Ministerio de Producción y puntualmente con la Secretaría de CEPYME, lo cual esto sirve para articular directamente las políticas del gobierno nacional que tengan que ver por fortalecer las pymes, por dar valor agregado en nuestras ciudades y obviamente acercar estas políticas al sector privado.
¿Sabemos el valor protagónico que tienen las pequeñas y medianas empresas para generar empleo en la Argentina? Salimos a preguntárselo a la gente. Creo que actualmente hay un 60% de pymes y un 40 o 70-30 a favor de las pymes, aunque al ser tan chicas no tienen tanta repercusión, pero en su conjunto creo que nuclean la mayor cantidad de trabajadores que actualmente tiene Argentina, por lo que serían más importantes que las grandes empresas. Me parece que hay pocas grandes empresas, principalmente argentinas, y de pymes, si tomás realmente pymes, creo que en su gran mayoría está compuesta por pymes. Y por ahí un poco más de pymes que grandes empresas, creo yo, no sé. Sobre la recuperación de la burguesía nacional y de las pymes, sobre el desarrollo y el empleo, hablamos con el diputado nacional Edgardo De Petri. Las pymes, en general, el 80% del empleo en Argentina la producen las pequeñas y medianas empresas, en todos los órdenes. En la industria metalmecánica, en la textil, en la madera, la química, la minera. Y la verdad que es clave para estas empresas, para estos sectores, que crezca el consumo. Lo central que estamos planteando es que la Argentina tiene que seguir avanzando en la industrialización de sus productos. ¿No? O sea, nosotros tenemos ventajas comparativas con el agro, sostenemos fuertemente la producción agropecuaria. Argentina, como ha dicho la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a ir a 160 millones de toneladas de granos en los próximos 10 años. Vamos a duplicar toda la producción de alimentos, pero hay una opción por agregar valor y sobre todo que esa ventaja comparativa del agro nos sirva para crear un modelo basado en la industria. Y creo que en eso es estratégico no solamente el planteo de la Argentina sosteniendo políticas activas, o sea, un Estado subsidiando y promoviendo la creación de capital y un capital que nos devuelva empleo, sino los procesos de integración continental. Vivimos tablitas, inflación cero, austral, primavera, convertibilidad. En fin, a veces digo que fuimos como cobayos de laboratorio donde se probó en todo el pueblo argentino cuanto ensayo no hubiera resultado en ninguna parte del mundo. Los resultados no pudieron ser otros. Una industria que sobrevivió, creo yo, por y solamente por la enorme capacidad que demostraron los industriales argentinos. Yo ayer estuve en Santiago del Estero. Sí. Hace 10 años cuando estuve nos juntamos en un bar. Imagina que cabíamos los industriales de Santiago del Estero, de San Juan, cabíamos en un zaguán, no necesitábamos sedes. Y en Santiago del Estero ayer inauguramos una sede de más de 1.500 metros, propia, cerca de un parque industrial. Quiere decir que no solamente ven un presente, también un futuro, ¿no? Eso tiene que ver con lo que se analiza. Lo que sí creo que hay que aprender. Uno tiene la tendencia de ir para adelante. Yo no vivo con los ojos en la nuca, porque uno tiene que mirar el futuro. Pero siempre es bueno tener el espejito retrovisor, ¿viste?, del auto, para ir para adelante, pero saber para dónde no quiero volver. En tu opinión, ¿qué papel juega la pequeña y la mediana industria en la Argentina? Mirá, no solamente en la Argentina, todos los países que en el mundo han buscado, no solamente corporaciones que facturen mucho, sino un entramado social más justo, equitativo y que además se distribuya armónicamente y en el territorio nacional, lo hizo a través de pequeñas y medianas empresas. Entonces había un concepto, que a la pequeña y mediana empresa hay que ayudarla porque es débil, lo cual es un tema totalmente transgiversado. A la pequeña y mediana empresa hay que asistirla porque es la constituye esta verdadera malla de identidad nacional, de ocupación del territorio, de valor agregado. Claro. Fíjate en el comercio exterior. Hoy ya a pesar de estos pocos años y sin mucha experiencia, más de 15.000 pymes se están exportando con mucha fuerza. Pero cuando uno mira lo que es lo importante, el precio-valor a que exportan las pymes de la Argentina es 5-1 el valor a que exportaban los conglomerados tradicionales de la Argentina.
los procesos, las empresas cerealeras de materias primas. Entonces, este es el camino nuestro. Y además tuvimos un problema en la Argentina que por políticas muy erráticas en materia industrial, de alta volatilidad, bueno, las grandes empresas se desnacionalizaron. Claro. Entonces hoy, esto es llorar sobre la leche derramada, a mí no me gusta. Entonces hoy tenemos que apelar a ese semillero, que yo digo, que son esas empresas y están demostrando que tienen una reacción muy fuerte. ¿Qué papel juegan los polos informáticos para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su camino productivo? Se lo preguntamos a Gerardo Renzetti. Un polo informático es una agrupación de las empresas del sector, en este caso del sector informático, que muchas veces incluye al sector de telecomunicaciones, que se asocian o se vinculan, no necesariamente en un espacio geográfico, para potenciar sus capacidades y su relación con el contexto. Se han potenciado a partir de la crisis del 2001, donde las empresas nacionales, particularmente de tecnología, habían quedado con muy pocos clientes en el entorno local y empezaron a agruparse como para poder mostrarse de una forma distinta, de conseguir mayor valor e inclusive de potenciar sus servicios hacia el exterior. Hoy tenemos aproximadamente unos 19 polos en el país, dependiendo cómo los contemos o cómo los... pero aproximadamente ese es el número, que agrupan una gran cantidad de empresas pymes y algunas multinacionales. Pero en el caso de las pymes existe un desconocimiento, te diría prácticamente, de lo que significa la responsabilidad social empresaria. Me parece muy importante la figura del polo y en esta articulación con el Estado, donde el polo podría ser quien gestione las capacidades de RCE de estas pymes y llevar hacia los balances sociales, que serían la evaluación de los resultados de lo que el polo en su cadena productiva y en su tramado con la universidad-estado generan una región y recae en la responsabilidad social. Esperamos que se comprenda la oportunidad que representa que en la Argentina la burguesía nacional sea en su mayoría pequeña y mediana empresa. La inversión en la Argentina es importante. Nosotros hemos recuperado niveles de inversión que acompañan el proceso de crecimiento de la economía, pero acá el gran promotor de la inversión ha sido el Estado. Las grandes obras de infraestructuras vinculados al mejoramiento de la productividad del sector, por ejemplo, los dragados de nuestros ríos, nuestras rutas que hemos construido. Estas son decisiones, la ampliación que tenemos sobre nuestras reservas energéticas, tanto gasíferas como petroleras. Estas son grandes obras de infraestructuras que mejoran la productividad del complejo industrial argentino. Yo tengo la impresión, y me interesaría pensar esto, que durante la década de los 80 y sobre todo la década de los 90, muy en la línea de la herencia de la dictadura, lo que se supuso es que ante este fenómeno no se podía hacer nada. Me parece que lo interesantísimo de este proceso que se abre de 2001 en adelante, y fundamentalmente, creo yo, desde las decisiones que se vienen tomando desde 2003 en adelante, va a tener que ver con que no es que se deniega por entero el proceso económico de la globalización, sino que se entiende que ese proceso económico de la globalización no significa rendir al Estado Nacional a sus pies, ni rendir la posibilidad de una burguesía nacional a sus pies, ni, por lo tanto, también, en esta misma lógica, contribuir a la desaparición de las pymes para favorecer el desarrollo de ese capitalismo globalizado. Seguimos charlando con el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega. En principio, las pymes son, en todo caso, el corazón del banco y, por lo tanto, las líneas de crédito son orientativas. Nosotros procuramos que cualquier pyme que entre al banco sea asistida y no se vaya con un no. Procuramos que la pyme obtenga su necesidad financiera en la medida en que pueda llevar a cabo el repago. Yo creo que el sistema financiero argentino atiende
en forma escalonada cada vez más la demanda de inversión productiva y a nosotros nos parece que eso es espectacular. Y es bueno que el Banco de la Nación Argentina haya sido el banco que ha hecho punta en lo que es crédito con destino a inversión productiva. En el año 2003 se comenzó a delinear un nuevo modelo de país. Con ello surge la necesidad de recomponer nuestra burguesía nacional como un factor transformador de la realidad argentina. Yo lo que creo, que toda esa innovación que hemos sabido tener para sobrevivir, ahora hay que ponerla para atacar al mundo, que está en un periodo de mucha confusión, resolviendo cosas que nosotros estos 7, 8 años los hemos resuelto, la intervención, Estado, mercado, si la crisis viene vía el ajuste o viene vía el mercado interno, esto que a veces que están descubriendo, nosotros por suerte ya no lo discutimos. De este sistema de que el mundo le está pasando no se puede salir para atrás. Bien. Esto no se sale con el forfalcon, es imposible. Miremos hoy lo que está pasando en el mundo, cómo en 2 minutos los indignados de España saltan a Italia, a Londres, prenden fuego las ciudades, ahora saltaron a Wall Street. En los países árabes, ¿qué gobernante árabe hubiera pensado que manejando la prensa, la televisión, hoy por debajo le hubieran costado sus gobiernos? Entonces, es hacia adelante. Ahora, para ir hacia adelante, se sale con ciencia, con tecnología. Argentina no puede competir en el mundo por salario bajo, está claro eso, ¿no? Ni Argentina puede vivir solo del campo, como algunos piensan, cuando había 4 millones de habitantes, somos 40. Tampoco puede vivir sin las divisas del campo. Este es el círculo virtuoso, la presidencia lo ha anunciado. Basta de estos 200 años de historia donde lo que nos caracterizó fueron las confrontaciones. Campo contra industria, capital, trabajo. Me lo ha planteado la presidenta, basta de esto, esto es lo novedoso. Y con esta oportunidad que el mundo nos dice. Entonces la energía, yo digo, que la tenemos y mucha, tenemos que utilizarla hoy en atacar al mundo. ¿Los caminos elegidos son correctos? Sí, no cabe duda. Si pasamos del 1%, pues a veces las cifras no dicen, para nosotros no la podemos traducir. Si nosotros, hay una señal política. Si del 0,5 que tenías en investigación y desarrollo vas a ir a 1,5 del producto, me está diciendo que entendiste el tema, no andás a lavar los platos o el CONICET. Es distinto. No, los traes del mundo para que investiguen acá. Si vos me decís que en educación, después alguno te va a discutir si la gastaste bien, si la gastaste mal, pero claro, eso es la definición política o no. Claro. Paso de 3 al 6% del producto. Si me decís claramente que el proyecto del país es agregar valor, si me decís que ante el mundo los argentinos no vamos a ser víctimas de la globalización, queremos ser actores de la globalización, son todas definiciones. Medianamente grande. La aspiración básicamente, la idea es armar un proyecto propio, si bien obviamente es muy interesante trabajar para una gran empresa, creo que la Facultad de Economía nos brinda el conocimiento para poder más adelante crear nuestras propias empresas, una organización propia, digamos, juntándonos con otros inversionistas, todo más adelante, pero esa es la idea final. Y me parece más importante y me parece que hoy en día están creciendo en Argentina. Actualmente estoy trabajando en una empresa familiar propia, que es una pyme, y la verdad que es el lugar que yo quiero estar. Me siento muy cómodo, no me gustaría trabajar en una gran empresa, ya que es como que vos sos un número. Y en una empresa grande, si es posible. ¿Por qué? No, y por ahí por el prestigio, por la remuneración, no sé. Para cada país en particular, como para el mundo, la paz será posible en la medida que se promueva la igualdad y se luche para erradicar la pobreza, la indigencia y la exclusión. Son palabras de Néstor Kirchner ante la Asamblea de Naciones Unidas. Este legado no puede pensarse sin la articulación estratégica y alineada del Estado, la sociedad civil y una burguesía nacional consolidada, fuerte y socialmente responsable. Gracias por acompañarnos en este programa especial de 40 minutos de RC.
Hace un año, el 27 de octubre, los argentinos nos conmovíamos con la noticia del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su homenaje, realizamos el programa desde un ámbito que lo recuerda, el Museo del Bicentenario. Luego de las experiencias liberales de los 90 y sus consecuencias, sobre todo en la región, hoy se plantea la necesidad de la acción articulada entre Estado, mercado y sociedad civil para generar cambios positivos en la vida de las personas. En el caso argentino, producto de la reactivación económica propiciada desde el Estado, se generó en los últimos años un resurgir del sector empresarial, en su mayoría compuesto por pequeñas y medianas empresas. Solo el Estado, como responsable de propiciar la generación de empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, podía sentar las bases para esa recuperación de la burguesía nacional, que entendemos como aquella que vela por su negocio y su interés, pero sin olvidar que para que estos prosperen deben darse en un marco nacional, regional o local que sea favorable a la mayor cantidad de gado. El impulso que se le dio en los últimos años a la ciencia, a la tecnología y al valor agregado del conocimiento son factores claves en el desarrollo. Vamos a compartirlo con el presidente de la Unión Industrial Argentina. Estamos en la sede de la Unión Industrial Argentina con su presidente, José Ignacio de Mendiguren. Gracias por recibirnos y la idea es compartir una charla acerca de la burguesía nacional. Así que muchas gracias. No, muchas gracias que nos hayan visitado. Para esta casa hablar de eso es un tema de los más importantes. Y yo creo que, bueno, la industria en la Argentina fue siempre un... de personas posible. La burguesía nacional, las pymes y la responsabilidad social son los ejes en nuestro programa de hoy. La burguesía nacional en la Argentina había tenido un desarrollo demasiado ínfimo, casi molecular. La industria hasta ese entonces nacional tenía un lugar muy pero muy secundario, ligado casi siempre a ramas menores que pudieran contribuir a ese modelo de exportador. A partir de la crisis de 1930, la Argentina se ve una situación novedosa ligada a la situación del mercado externo, que la obliga a sustentarse a partir de la producción de su propia burguesía en función del desarrollo de un mercado interno. La estructura industrial argentina estuvo volcada históricamente a la producción de productos primarios, con escaso valor agregado.